Es un tema bastante interesante que el Señor nos ayude a comprenderlo y más que todo a ponerlo en práctica las cosas que Él tenga que hablar a nuestro corazón. Porque no quisiera que sea solo un llenarse de conocimiento, sino un llenarse de la vida a través de ese conocimiento. Porque la vida es la que produce la palabra, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, más cortante que todo espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos y las coyunturas, ¿no? Y discierne todas las cosas. Entonces, esa es la función de la palabra. El tema es bastante interesante y vamos adelante, ¿no? Entonces, es realmente parte del concepto y criterio este de profetizar, que el profetizar es el hablar de parte de Dios a los hombres. ¿Qué se habla? Eventos del futuro, del presente o también del pasado, o a la vez de los tres tiempos. Como el Señor no es contemporáneo, no tiene el tiempo, no tiene medida de tiempo como nuestros relojes, somos humanos, tenemos tiempo de caducidad, pero el Señor es eterno, es el eterno presente, por eso es el gran yo soy. Entonces, eso es lo que hace la profecía, ¿no? Y un profeta equivale a ser un transmisor, o sea, alguien que recibe la palabra del Señor y la comunica. Entonces, si es que le hacemos un grafiquito que les pueda ilustrar un poquito, es un radiotransmisor como el que hace algunos años teníamos, ya casi, ya solo ha quedado para la historia. Pero cuando recibía la frecuencia a través de las ondas radiales que emitía desde algún lugar de una radioemisora, ¿no? Se llegaba con las ondas y este radioreceptor que se llamaba, porque recibía y emanaba por acá el, el sonido que esas ondas sonoras traían, ¿no? Y eso hacía que la persona que estaba escuchando pueda recibirla. Entonces de ahí las orejitas ponían. Entonces acá, de parte de Dios, hacemos solo por el ejemplo, ¿no? Dios envía su palabra y este radioreceptor viene a ser el profeta. Y el que recibe es el que escucha, hace del que recibe la palabra. Entonces, Dios funciona en esta forma directamente con su palabra. Lo indispensable es que podamos sintonizar, poner volumen, el volumen correcto y el canal correcto, o la radio emisora en ese entonces, que era hay todavía unos radios que... Y es cuestión de calibrar bien, de coger el dial y ponerlo en el lugar exacto y que la palabra comience a fluir. Y eso espero que podamos hacer esta noche. Vimos la semana anterior ¿no? Y esta correlación del contenido de Apocalipsis. Hay una correlación que partía de lo que es la menorá. La menorá está en este caso invertida para poder hacer el que está rayado aquí con verde. Y como tiene 7 brazos, el eje central es del cual parten los brazos. Entonces, si ustedes pueden, nos fijamos bien, aquí tenemos este no es un brazo, al contrario, un brazo, de este elemento salen los otros, imagínense una bisagra, en la cual este eje central, al ponerla una con la otra, y hace este efecto que les explicaba la semana pasada. El A1 se comunica con el A2, tienen relación. ¿Por qué? Porque son prólogos y saludos, está el principio y el último, el alfa y el omega, el que viene. En cambio acá está el epílogo, la despedida y el primero y el último, y el que viene, imagínense, ¿no? De igual manera, las 7 iglesias,
Aquí tenemos la nueva Jerusalén. Se correlacionan. Igual, la visión celestial con la visión celestial. El C con el C. El D con el D. 7 sellos, 7 trompetas, 7 plagas, 7 copas. El ángel y los 2 testigos, el ladrón y las 2 bestias. El cántico están todos relacionados. E con E. Y F con F. Dragón con dragón. Y ahora nos toca justamente la mujer, el hijo y el dragón, que vamos a ver esta noche. Y les ponía esto como principio, que divide en cierta forma los tiempos. Es el tiempo pasado, es el tiempo presente y este es el tiempo por venir. Los 3 tiempos. Divide, que nos va a marcar la pauta del estudio de esta noche. ¿Sí? Y los puntos a tratar son, primero, ubicando los personajes. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 12. Justo es una gran batalla. Se da una gran batalla, se describe una batalla que es, y nuestra victoria. Y el punto principal para nosotros viene a ser que es nuestra victoria, la que Jesús logró en la cruz. Si estamos en Cristo, nosotros somos parte de la victoria. Más bien dicho, Jesús nos incluyó y hemos venido a ser victoriosos por causa de Cristo el vencedor. Entonces, comencemos con ubicando los personajes, que es la primera parte. Apareció en el cielo, ustedes pueden ver aquí el cielo, ¿sí? Aquí está todo lo que es el cielo. Una mujer vestida de sol, o sea, estaba resplandeciente, con la luna bajo sus pies. Aquí está la luna bajo los pies. Y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, las 2 estrellas de acá. Y estando encinta, estaba embarazada, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Figura que domina casi todo el centro de la ciudad. Y es de la Virgen. Y es la representación de esta Virgen. Esta es la Virgen de Legarda, es un arte barroco de la escuela quiteña que le llamaban, que esta escuela se caracterizaba por ser de personas que eran mestizas, la mitad españolas y la mitad criollos, ¿no? Lo que, entre ellos surgieron algunos muy notables artistas, uno de ellos es realmente, hizo con tales detalles, con tal finura, que realmente para la época era una cosa muy, muy valiosa. Y viniendo de una persona que era parte indígena y parte española, que generalmente cuando eran criollos, cuando eran mestizos, eran separados de la sociedad, no podían actuar en sociedad. Pero a través de su arte él pudo expresar esto. Fíjense, él tiene una lectura de la parte de la palabra. Aquí está la serpiente antigua, fíjense, está pisando, aquí está la luna, aquí están las estrellas, y tiene en su mano, que tenía ¿a quién puede representar la mujer? A la Virgen María, la iglesia, la simiente de Abraham, los judíos. ¿Cuál será el hijo que tenía? Es Cristo, representa a Jesucristo, y la iglesia no le concibió a Jesús. Al revés, nosotros fuimos atraídos por el Señor. Entonces, la simiente de Abraham, cuando el Señor en Génesis 3 le dijo, ella te herirá en el calcañar y tú le herirás en la cabeza. Entonces, ahí está la representación de que está pisándole y le hiere. Entonces, es a la simiente de Abraham que vienen a ser los judíos, el pueblo del Señor. Y nosotros hemos sido, antes estábamos lejanos al Señor, pero hemos sido injertados en el pueblo. Entonces nosotros también somos del pueblo del Señor, somos descendientes de Abraham, en Cristo Jesús. Entonces la iglesia está involucrada. No sé si para completar esa explicación, hay que recordar que Jesús vino del pueblo de los judíos. Claro. Más vale, la iglesia nació después de que como que dio origen Jesús a la iglesia. Como parte de la iglesia hemos sido
que éramos un olivo injertado, aquí está injertado. Hemos sido nosotros los que estábamos distantes, hemos sido hechos cercanos al Señor. Y todo el que cree y obedece la palabra del Señor y ama al Señor, dice, es el verdadero descendiente de Abraham. Eso que somos aceptados como hijos de Dios. Así es. Por parte de la Jerusalén espiritual. Amén. Somos parte de la Jerusalén espiritual. Por eso les incluyo. También pasamos a ser parte de la simiente. Visto de una manera es la simiente de Abraham, pero vista de otra manera también es la iglesia. Así es. La iglesia como parte del cuerpo, como parte de los judíos. Somos la parte espiritual. Entonces, vean, la simiente de Abraham es porque en ti serán benditas todas las naciones y las bendiciones que se han recibido a través del pueblo judío. Si vemos los inventos, por ejemplo, a nivel de inventos en la medicina, en todo, hasta en el cine, ese Spielberg ha sido judío. En las artes, el cantante, tanta cosa, y ha sido bendecida la humanidad. Los celulares son parte de un judío, un invento de un judío. Entonces, pero la mayor de las bendiciones, ¿cuál es? El cumplimiento de la promesa de Abraham, que es el Mesías, el cual es Cristo Jesús. Y ese es el niño que estaba siendo dado. O sea, estaba dando a luz Israel, porque viene de la simiente de Israel. Por eso, ¿no? Entonces, Isaías corrobora esto, dice, aún antes que comenzaran los dolores de parto, Jerusalén dio a luz un hijo. Porque un niño es nacido, hijo nos ha estado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Amén. Ese es realmente nuestro Mesías, ¿no? Entonces, pasamos al otro personaje que está aquí, el dragón, que también apareció. Otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón de escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. El artista aquí, fíjense en lo que hace. Aquí están los cuernos y era color escarlata. El rojo parecía un rojo más intenso, más oscuro, ¿no? Y echaba, después fue que le echó agua para ahogarle, porque fue llevada al desierto. Bueno, más adelante vamos a ver. Y tenía las cabezas. Que misma palabra aquí mismo en Apocalipsis, más adelante le dice de quién se trata. Entonces lo describe. Luego en mi visión esa noche vi una cuarta bestia aterradora, espantosa y muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. Era diferente a las demás bestias y tenía 10 cuernos. Estaba dando complemento a lo que es la palabra del Señor. Y lo del Nuevo Testamento está explicado en el Antiguo, y lo del Antiguo lo explica el Nuevo. Entonces es la correspondencia que hay. Como en la menorá, justamente las cosas no son sueltas. La ciencia del Altísimo lo hace así, que tenga todo un encaje, que encaje a la manera de Dios, y que está revelado al que tiene hambre y sed. Que tiene hambre y sed comienza a buscar, y el Señor comienza a revelar, y comienza la profecía a fluir. Y si es que eso es exteriorizado a otras personas, viene la bendición, lo que hablamos al principio. El dragón dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo. Iba a devorar tan pronto como naciese. Esa fue la idea de Satanás, siguiendo los pasos de quién iba a ser la persona elegida, de cómo desde un principio quiso aprovechar, quiso devorar al hijo. Y esa es la esencia misma de Satanás, ¿no? Que había arrastrado la tercera parte. Alguna vez les decía esto, ¿no? La tercera parte.
hay una parte que él se llevó de los ángeles que están a su lado y esos son los demonios. Y si ustedes pueden recordar, la tercera parte está si nosotros nos damos cuenta que para cada parte es un tercio, ¿verdad? Más los 2 tercios, este es igual a los 3 tercios, y este es igual a la unidad, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos 2 ángeles por cada demonio, tenemos a nuestro favor, vamos ganando. Y esa es la ventaja y la bendición de tener ángeles a nuestro alrededor que nos guardan y nos cuidan. Están al servicio del Señor y están para ayudarnos a nosotros los creyentes. Satanás viene la palabra engaño en la Biblia. En hebreo dice, significa fraude, malicia, falsedad, vanidad. En el griego es seducción, llevar cautivo, llevar al error, doblez, engañar con un anzuelo, cebo, trampa. Por ejemplo, en Romanos 3, 13, 14, con su lengua engañan. Entonces, esta es la forma de actuar de Satanás, a través del engaño. Y la favorita de ellas es, su arma preferida es la duda. Con eso comenzó con Adán y Eva. Les dijo que si querían ser como Dios, ya eran como Dios. Ellos tenían la imagen y semejanza de Dios, eran como Dios. Pero esa es la forma de seducir Satanás, ofreciendo cosas que después no solamente que no puede cumplir, sino que no cumple porque es engañador y es mentiroso desde un principio. Esa es la forma de ser Satanás. Nos ofrece placer, pero a precio de ¿qué? Muchas veces de la muerte misma, o de una destrucción de un hogar, o de una, por ejemplo, la comida que nos gusta, que nos encanta, que nos hace daño, pero insistimos en irnos por ese lado y el placer dice, cómete un poquito más, y uno más, y uno más, y uno más, y terminan las cosas perjudicando nuestra salud. Nuestros pensamientos, le damos rienda suelta a nuestros pensamientos y Satanás los auspicia por medio de sus artimañas. ¿Y qué nos hace? Nos hace comenzar a pensar como él quiere y a la manera que quiere, y domina a la gente, se apodera de la gente que le dan lugar, y esa es la forma de actuar del enemigo. ¿Sí? Su arma preferida, la duda, dice, pero temo que de alguna manera, decía el apóstol Juan a la iglesia de Corinto, que había estado con una situación bien triste, había mucha espiritualidad, entre comillas, había lenguas, había manifestaciones carismáticas, pero muchos, dice, parece que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Esa cosa. Satanás está vivo y activo en este planeta. Entonces, él lo hace a través de ¿qué? La mejor manera el engaño, y el engaño, ¿dónde engaña? Partiendo de lo que es parecido a. Todo él quiere ser parecido a la forma de actuar de Dios. Viene supuestamente a nuestro encuentro para ayudarnos, para aconsejarnos, y viene con sus artimañas y nos hace caer. Entonces nosotros debemos estar despiertos a esto, ¿no? Porque ustedes dicen de buena gana, soportan todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente. Fíjese, ese es el engaño, que viene con un mensaje muy parecido al de Jesús. Parte, una secta presentan un Cristo falsificado, un espíritu con dones y señales. Ese es el plural que utiliza el Señor en el Mateo 24, cuando pidieron qué señal habrá y cuál será la señal del tiempo del fin. Y el Señor dijo en singular, muchos vendrán en mi nombre.
muchos engañadores. O sea, el engaño es lo que más comienza a prevalecer en estos tiempos, porque hay una información que va y viene y Satanás está actuando sobre este mundo a través de las influencias y las ondas de las regiones celestes que viene con sus mensajes de tergiversación. Y eso es lo que hace que produzca engaño, ¿no? Entonces, diferente espíritu y diferente evangelio del que tenemos ahí. Por ejemplo, el famoso evangelio de la prosperidad es un evangelio que es pervertido, originado realmente en el mismo infierno, que dice que solo la gente que quiere alcanzar prosperidad y dinero le entrega al líder o al predicador de turno y ya va, siembra para que coseche y va a ser próspero y cosas. Y el que no es próspero no anda bien. Y de esa forma se ha engañado a muchos han caído presas de estos devoradores del cuerpo, mutiladores del cuerpo, por llaman la palabra, ¿no? Entonces ahí viene el hijo varón también. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Este es Jesucristo. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Recuerdan que él estaba anteriormente que se decía que Satanás está esperando que nazca para devorarlo. Y eso se cumplió. Estuvo un Herodes atrás de saber cuándo, dónde, en qué lugar fue. Avisó a través de los magos que llegaron, magos de Oriente, los sabios. Él se dio cuenta que eran de 2 años. Por eso de 2 años para abajo mandó a matar a todos los niños que había en Belén y sus alrededores. Estaba dispuesto a eso, para devorar, ¿sí? Pero fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces el Señor lo arrebató al Señor. Y dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1270 días. Eso quiere decir 3 años y medio. Estamos hablando de la tribulación, de la mitad de la tribulación para allá, cuando se va a desatar lo que vamos a ver más adelante, la gran guerra. Entonces dice, hace 14 años, decía Pablo, fui llevado hasta el tercer cielo, fui en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Fue llevado, fue en cierta forma raptado, harpazo quiere decir, hebreo, fue llevado. Pablo fue llevado en esa experiencia sin ver la muerte y fue asimismo trasladado nuevamente por causa de nosotros, los que habíamos de creer, para que deje escritas las cartas paulinas, que tanta bendición ha sido para el pueblo de Dios. Pero fue llevado, asimismo el Señor fue, varones galileos que están mirando, ese Jesús que sube al cielo de la misma forma que fue tomado, volverá otra vez en las mismas nubes. Y todo ojo lo verá, es lo que viene de nosotros, ¿no? Y el Salmo 2, que es el Salmo profético y mesiánico del Señor, dice, tan solo pídelo, le dijo al Hijo, ¿no? Y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las darás pedazos como si fueran ollas de barro. Esto quiere decir que Jesús viene ya no en calidad de sacrificio, ya viene en calidad de juicio. El Señor viene a juzgar la tierra, a juzgar a los malos y ya no dará por inocente al culpable. Entonces, eso es lo que viene a hacer, ¿no? Entonces, aquí está la gran batalla, que es el segundo punto que estamos viendo, ¿no? Y después hubo una gran batalla en el cielo. Fíjese, se presentaron primero la mujer, el niño que tuvo y Satanás, que estaba pendiente de eso, ¿no? Pero dice que después de una gran batalla, ¿dónde? En el cielo. Es interesante que la batalla está en el cielo. Miguel ahí está y sus ángeles. O sea que ahí quiere decir que si es que Miguel es un general, sus ángeles son unos coroneles y van
descendiendo porque hay un escalafón. Siempre la autoridad ha habido como principio de orden de parte de Dios. Hay una autoridad elegida y dispuesta a la manera de Dios. Autoridad en el hogar, el hombre, jefe, cabeza del hogar, la esposa, los hijos tienen que guardar un orden. Igual una nación para que prevalezca tiene que guardar un orden, o de no se convierte en anarquía. Y no hay un desgobierno, como hay los desgobiernos de hogares. Y las instituciones que están acéfalas, o sea, que no tienen cabeza quien dirija o tienen unas malas directrices, las consecuencias son trágicas, ¿no? Y luchaban el dragón y sus ángeles, o sea, dragón y ángeles, aquí Miguel y el dragón. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el engañador, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En esta batalla que se va a dar de la gran tribulación, el mismo Satanás descenderá porque fue arrojado del cielo. Recuerden que Satanás, la posición de Satanás, él no puede estar en todas partes. Es un ser espiritual que sí tiene un poder limitado también, pero tiene muchos ángeles demonios que lo van con las informaciones. Pero Satanás viene a ser una persona que es el fiscal, el acusador, como lo vamos a ver más acá, ¿no? Vean, el plan siniestro del dragón. Tenemos primero ese tema, ¿no? Quería devorar al bebé para estropear el plan redentor de Dios y su obra. Quiso echar a pique la obra del Señor. El intento desde el Antiguo Testamento con Moisés y en tiempos de Jesús con Herodes y en la actualidad. ¿Ya? En tiempo de Moisés quiso reaer de la tierra mismo al pueblo de Israel. Entonces ahí puso un faraón, una marioneta, un títere de Satanás y ordenó que se matara a todos los niños varones y solo quedaran mujeres para quitar el plan que tenía el Señor. Y no lo consiguió con lo mismo que él hizo, lo mismo que el Señor ocupó para salvar a alguien. Moisés, ¿se acuerdan de Moisés? Ramsés. Porque en la actualidad, ¿qué pasa con los niños? Los están matando en el vientre antes que salgan. Ya no le funcionó esperar que salgan, ahora desde el vientre quieren. Ese es el plan siniestro del dragón. Porque la forma de actuar de él es matar y destruir. Yo les hablaba de Moisés. Tenían al río Nilo como un dios. Y como un dios vio que el río mismo traía un bebé. Entonces dijo, ese es ella creyó que era una visión del dios Nilo, del río que le traía. Por eso lo acogió como hijo. Pero eso fue lo que el Señor ocupó. Y eso es lo que el Señor ocupa en este mundo, ¿no? Que ocupó al mismo Judas para entregar al maestro. Y está va a ocupar al anticristo para salvar a su iglesia y a su pueblo. Los judíos van a volverse al Señor a través de ese sacrificio, de esa guerra que va a ir directamente contra el pueblo judío, va a ser la gran pelea, la gran batalla que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, está enviado para matar a todo niño. Y es la cosa. Yo les pasé esto, recordarán, no sé si vieron ahí. Si usted no guía a sus hijos por el camino del Señor, el maligno se encargará de guiarlos por el de él. Entonces, si descuidamos nuestra tarea como padres, esas consecuencias van a llegar a los hijos. Príncipe del reino de Persia me impidió el paso, entonces vino para ayudarme Miguel. Miguel siempre está para ayudar al pueblo de él.
Israel. A Miguel siempre le vemos en esa función. Uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia, con el que se pelee con el reino del príncipe de Persia, que le había impedido, ¿no? Y eso es lo que Satanás está haciendo. Y a su encuentro sale el Señor con su poder y su Espíritu Santo, y lo que nos va a pasar, lo que va a pasar acá en la tribulación. Estamos entrando a eso, por eso estamos dando los detalles, ¿no? Diablo viene de diablo, es aquel que acusa, que es acusador. Satanás, el que engaña el mundo entero. Satanás quiere decir engañador o mentiroso. Fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Génesis 3, lo vemos ahí cuando el Señor lo maldijo. Lo sigue haciendo hoy, en este día por fin es derrotado. Sin importar el tiempo, el resultado es Dios triunfó en la batalla que se está comenzando a dar. Entonces dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El Señor dijo que oremos porque tuya es la honra, la gloria, el poder. Tuyo es el imperio, tuyo es el reino. Esa es una contestación, una forma de conclusión de las oraciones que el Señor nos enseñó, ¿no? Es nuestra victoria. Y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. O sea, de las evidencias. Cuando yo tengo que dar un testimonio, o alguien tiene que dar un testimonio, una corte, no puedo ir con cuentos, o con un me parece, o yo creía, o tal vez, o oí decir, no sirve de nada. Así sea el mejor amigo que quiera del defendido o el acusado, no puede hacer nada si no tiene evidencias. Cuando habla de la palabra testimonio, quiere decir de las evidencias de. Y una de las principales evidencias de ese era que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ay, mis hermanos, esto es palabra bien seria. Y ellos le han vencido por medio de ¿qué? La sangre del Cordero. Esto está unido al testimonio. Porque el único que puede vencer es Cristo en nosotros. No podemos vencer solos. Apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel. Estábamos lejos, ¿no? Ni no conocían las promesas del pacto de Dios, que el pacto de Dios había hecho con ellos. Y vivían en este mundo sin Dios, sin esperanza. Pero ahora han sido unidos. Aquí está la clave, a Cristo Jesús. Si es que no somos parte de Cristo Jesús, no podemos vencer al mundo. No tenemos las evidencias. ¿Cómo nos defendemos? Pero si estamos en Cristo, Él es nuestro abogado. Por eso dice 1 Juan, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Quisiera que el Señor me revele esta noche esto, ¿no? La única manera de vencer, porque lo han vencido, es esto, a través de estar unidos a Cristo. O sea, Cristo es el vencedor, nosotros no. Cristo es el que venció. Antes estábamos muy lejos, pero ahora fueron acercados, ¿por qué? ¿Por medio de qué? La sangre de Cristo. Ese es el poder de la sangre de Cristo Jesús, que nos puede dar la victoria. Es más, nos ha dado la victoria. No es que vamos tal vez a vencer. O si es que me porto bien, ahí sí, el Diosito me va a dar el cielo. Como la canción, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor la llevó. Ha ido al cielo y para poder ir yo tengo que ser un buenito para poder estar con mi amor. No hay tal. Yo no puedo ser un buenito porque de mí solo sale
pecado, solo sale, no se hace otra cosa que pecado. Pero el que no ha crucificado su carne juntamente con Cristo, no tiene lugar, no tiene con qué evidencias pararse delante del Señor en el juicio final. Pero si nos paramos en Cristo, pase. ¿Por qué? Porque Jesús nos hizo pasar toda la cuenta del pecado que había contra nosotros. Éramos deudores a todo. Pero el Señor nos dio justificación. Esa es la justificación. Nos justificó. Y ahora tenemos vida, tenemos esperanzas en Cristo Jesús. ¿Y eso se debe a qué? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y esas son las evidencias de que somos del Señor. Entonces, por fin, dice, ya era hora, Señor, ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. O sea, lo que Cristo nos enseñó a pedir en la oración, ya por fin, ya está, se hizo esto. Vean la importancia de lo que estamos viendo esta noche. Ya está esto. No es la ayuda. ¿Y quién me da una mano? El Señor no viene a hacer remiendos. A una manito me va a dar el Señor. Me va a ayudar a pasar el año, me va a ayudar a salir de la enfermedad, me va a ayudar. Pero no es así, no es tampoco el que me entiende y me saca de esta. Es el único Jesucito, el único que me entiende. Él me va a sacar de esta. No hay tal tampoco. Y yo puedo decir, hoy sí es el último día que voy a ser de esta forma, y voy a ser así, yo voy a dejar el vicio, le voy a dejar cualquier pecado que se me ocurra, ¿no? Y ahora sí, desde 1 de junio voy a estar yo ya soy, pero buenito. Esto es poner la mirada en nuestro rendimiento. O sea, parece, qué bárbaro este David, qué rendidor que nos salió. Este sí es un cristiano verdadero, porque cómo vive, cómo no hay tal. Es la obra de Jesús en cada uno de nosotros la que pone la diferencia. La única forma de vencer es a través de porque lo han vencido ¿cómo? A través de qué dice acá. Por medio de la palabra, del testimonio, o sea, esas evidencias, pero todo se debe a la sangre del Cordero. Las que nosotros podemos estar diciendo al Señor, buscarle solamente como para una enfermedad, para alguna circunstancia que está pasando, pero no es menos valedera que nosotros oremos. El Señor nos manda a orar sin cesar y es importante que lo hagamos. O sea, no ese es el punto. El problema sería que si nosotros le buscamos al Señor solamente para estos episodios, para un episodio de problema o de enfermedad y el resto de la vida, pues no le tomamos en cuenta, ¿verdad? Ese sería el problema. Pero realmente, si nosotros estamos inmersos en el Señor, si hemos alcanzado su redención, por el contrario, nada queda fuera del Señor, nada. Mi situación de salud, mi situación de alegría, mi situación de gozo, mi situación de penuria, un momento de prueba, todo está inmerso en el Señor. Y evidentemente, al pedirme al Señor que ore sin cesar, yo voy a estar diciéndole, Señor, ayúdame en esta circunstancia. Señor, por favor, sana a los enfermos. O sea, solamente quiero decir que no es que eso está mal, sino que cuando es parte de un todo en el Señor, lo que estaría mal es ocuparle al Señor solamente para resolver ciertas causas. Y zapatero remendón, ¿qué era? Necesitaba un parcito de zapatos, póngale una media suelita porque no había como dinero para toda la corrida. Entonces llegaba el zapatero remendón, le ponía un remiendito para resolver causas resolver el caso. realmente. Y esa es la peor forma de creer en el Señor. Hemos puesto de remendón y no hay tal. Eso es justamente, ¿no? ¿Por qué? Aquí viene una de las cosas. ¿Cuál es la situación que nos llevó a esto? Porque cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Entonces, es una mentira que el Señor viene a solo resolver los problemitas.
Esa es una mentira que en nuestras vidas no la decimos, pero la hemos traducido con nuestros actos. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó. O sea, se sirven a las cosas que son creadas por Dios y no al Creador mismo. O sea que yo le agradezco al Señor solo por los favores que me hace. Y si me hace el favor, ahí sí, ahí le dejo de lado. ¿Quién es digno de eterna alabanza? El Señor es digno. ¿Sí? Cuando cambiamos la verdad de Dios por la mentira, Dios es Dios versus nosotros somos Dios. ¿Qué quiere decir? Yo soy Dios. Yo no te necesito. O si es que te necesito, te llamo y ahí tienes que ayudarme. Vivimos en derrota, esa es la situación, porque eso es las evidencias, o sea, el testimonio, vencieron por el testimonio, por las evidencias que es, hemos comprado la mentira, estoy batallando versus estoy en derrota. El enfoque de estoy batallando es ora por mí para que yo pueda ganar. Ese es el enfoque que estoy de estar batallando. ¿Cómo vas, hermano? Aquí batallando, estoy peleando. Y él está en derrota. Y a veces cuando alguien me dice, ¿cómo vas? Aquí sufriendo la dura batalla de la fe? Sufriendo, está en derrota. Vivimos en derrota. La gloria del Evangelio es, estaba perdiendo y te encontré, Señor. Tú me salvaste. Tú me rescataste. Y tú has comenzado a vivir en mí. Su sangre preciosa me ha lavado de todos los pecados. Me ha limpiado y me ha purificado. Y me ha hecho victorioso juntamente con Cristo. O sea, esa es la esperanza del creyente. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. La única forma por eso dice, lo han vencido. Satanás ha sido vencido, ¿no? Al acusador, al que nos venía con las cosas que en contra, todas las fallas nuestras, todos los pecados nuestros. ¿Ves mi siervo David? Anda a ver tu siervo David, ve. Lo que predica ahí está, ve. Esos pecados que tiene. Pero yo tengo un salvoconducto. ¿Cuál es? La sangre de Jesucristo que me limpia de todo pecado. Y ese está al servicio de cada uno de nosotros al acercarnos por la fe. ¿Sí? Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra y de las convicciones que han producido su vida. Ellos lo han vencido. ¿Por qué? Porque menospreciaron hasta la muerte. Menospreciaron su vida hasta la muerte. La gloria del Evangelio es: estaba perdiendo y te encontré. ¿Contra qué vencimos? Está acá, ¿no? Contra las acusaciones de Satanás. Hemos vencido, pero ¿a través de qué? De las evidencias. Cuando dice que después hubo una gran batalla en el cielo, que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, que sería Satanás y los ángeles, sí, los demonios que él se llevó, ¿no es cierto? Sí. Los ángeles caídos. Pero dice, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera del dragón. O sea, ahí está la descripción de cómo va a ser. Mi pregunta es la siguiente. Porque cuando estudiamos el libro de Daniel, en el libro de Daniel alude también al arcángel Miguel, que peleaba, él estaba peleando él siempre está peleando en favor del pueblo de Israel, ¿verdad? Así es. Pero en el libro de Daniel fue el arcángel y le dijo que el Señor siempre había oído la oración. Sí. Entonces, ahora aquí en el Apocalipsis dice que hubo una gran batalla y realmente había una batalla y esta monstruosidad del dragón que se habla. ¿Será que sigue siendo una figura apocalíptica o será que realmente esta vez se presentará como un dragón? Porque realmente yo no sé hasta dónde en el Apocalipsis terminan las figuras y hasta dónde comienzan a ser
reales las imágenes que se van a ver. Ujú. Entonces, yo no sé si lo del dragón ya va a ser una circunstancia real, porque habla de que miraremos al cielo, o mirará al cielo la gente que esté en esta circunstancia, y le podrán ver al dragón con todas las características que le describen peleando. Yo no sé si es una imagen de algo, de una figura descrita, o si realmente va a ser físicamente un dragón. Física. Acuérdate que todas estas cosas son espirituales. Si yo digo que he visto a Dios, Dios es espíritu, nadie ha visto a Dios. Con estos ojos terrenales, con estos ojos de la carne, no podemos ver las cosas espirituales. No los vemos. Están en una dimensión diferente. Y cuando se le dio a Juan el mirar esto, él está escribiendo en forma de figuras para poder explicarlo. El Señor es atemporal. Uh-huh. O sea, no depende del tiempo. Por eso es que puede ir y venir de nuestro pasado a nuestro presente igual a nuestro futuro. Entonces, el libro de Apocalipsis juega en eso. Está hablando justamente de la mitad del capítulo del libro. Está hablando de cosas que ya fueron, como el nacimiento de Jesús. Ya fue. La ascensión de Jesús ya fue. Ahora, de Satanás es lo que va a pasar para que se produzca la persecución al pueblo de Israel, que se va a volver a favor de Jesús, o de su verdadero Mesías, y va a acontecer esto del Armagedón, que la gente se irá en contra del pueblo. Porque o sea que también esto será el Armagedón. Claro, ya de aquí viene la batalla final. Esta es la batalla del cielo, en el que Satanás es despojado del lugar en el que está. O sea, le sacaron al fiscal acusador. Ya no va a estar presente el fiscal acusador delante del Señor. Espiritualmente, estos son las figuras espirituales. Por eso es, si alguien, un artista como los que puse al principio, se imaginó de esa forma la serpiente, solo se imaginó. No, eso no es así. Satanás no es así. Satanás se viste de ángel de luz para engañar, si es posible, a los escogidos. Fíjese cuál es el alcance. No es que son de esta forma. ¿Y cómo podremos nosotros imaginarnos un dragón si solo hemos visto Shrek? Y ahí están esas imaginaciones de las culturas que tienen gentes que de pronto los mismos demonios han visto eso y los pintan, ¿no? Pero nosotros estamos lejanos de eso. O sea que esto fue para que en ese entonces tenían ese tipo de cultura. Porque recordemos que el Apocalipsis fue dado a las iglesias para que le escuchen, porque se habían desmoralizado tanto por la persecución que comenzó a darse, como se morían cristianos. Entonces, esta forma de llegar en este género apocalíptico era más entendible para esa época, para nosotros un poco menos entendible porque no tenemos ni idea de lo que se habla ahí directamente. Ahora con la ciencia ficción que ha aparecido, hay lugar a eso, ¿no? ¿Está? Ese es el engaño y la estafa. Yo quiero ser mi propio Dios. O sea, las cosas se hacen a mi manera. Ese es ser mi propio Dios. Es seguirle el juego a Satanás. Te promete ser Dios, pero te paga con muerte. Eso le pasó a Adán y a Eva. Serán como Dios, sabiendo el bien y el mal, sí, pero eso les produjo la muerte. El placer paga con remordimiento, la realización paga con frustración suicida. Yo creía que con esto iba a ser feliz, con esto iba a ser lo mejor que voy a hacer en mi vida. Sin embargo, ahora tengo esto otro. Eso es lo que le pasa a las gentes. Yo voy a tener el placer de tomarme unos traguitos y ahora voy a disfrutar que me merezco un descanso por lo que trabajo. Hijo, se va, hombrecito se va a la cantina y termina ebrio y el miedo a la muerte.
Si tenemos demasiado pavor y temor de la muerte, es porque nos falta el síntoma de que, no hemos interiorizado el sacrificio de Jesús como nuestra única esperanza de verdadera vida eterna. O sea, ¿qué nos falta? Si tenemos miedo a morirnos, es esto. No está el Señor en nuestro interior, en nuestro fuero interno, de la forma que nos haga reaccionar que la muerte es ganancia para el creyente. No es pérdida, es ganancia. Sí, el miedo a la muerte lo entiendo. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros, por el nexo familiar de los hijos, de los nietos, de los tíos, de los hermanos, cuando vamos a partir, ahí nos falta mucha fe en que el Señor va a cuidar de ellos, sean que son ancianos o sea que son jóvenes, ¿no? Yo creo que un cristiano no debe temerle a la muerte, pero es difícil dar ese paso por los que se quedan, ¿no? Es algo que he escuchado repetidas veces, ¿no? Ajá. Pánico a la muerte. Eso no debe tener un cristiano. Temor, sí. Respeto, sí. Pero que sea una situación tan estresante, es un síntoma de que no hemos interiorizado. Porque si vemos a Pablo, que él decía, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, él que decía, no sé qué elegir, si es que el irme con el Señor o el quedarme por causa de ustedes. Porque él ya lo veía de esa forma. Entonces, porque llega un momento en que se entregan tanto al Señor, que la convicción del Señor les llega tanto, son vidas que ya han tenido que sufrir, lo que tuvo que padecer, las persecuciones a las que estuvo sujeto, le hizo ver otra forma, de otro punto de vista. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Estaba perdido, sin esperanza, y por fin ha llegado la salvación. Ahora ha llegado la salvación. Y el poder de nuestro Dios y la autoridad de Cristo no debe ser: bendice mi reino, bendice mi negocio, guárdame, dame. Estoy hablando de la forma que a veces nosotros nos hacemos solo pedigüeños de cosas, que queremos solo suplir. No es que no debemos orar por el negocio, porque debemos orar porque nos guarde del mal, porque nos dé también. Al Señor le gusta, se agrada en dar buenas dádivas a sus hijos, pero no en el sentido de mi reino, de mi feudos. Entonces, ahí venimos al contraste. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Que vienes, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Está? Enojado. Y está hablando a los moradores de la tierra. O sea, esa es la tribulación. Esa es la gran tribulación. Gran tribulación. Eso se supone que es a partir de los 3 años y medio para arriba. O para abajo. Entonces, de aquí se divide esto. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Esperemos que nosotros estemos morando ya. Si es que se da el rapto. Antes. Y si no se da el rapto, también. Porque nosotros no somos moradores de la tierra. Solo estamos de paso en esta tierra. Somos peregrinos. Este mundo no es nuestro hogar. Pero si fuéramos moradores, seríamos de los que no quiero que me saquen de aquí, este es mío. No. El diablo ha descendido con ira, sabiendo que tiene poco tiempo. La palabra dice: bienaventurados los que leen y escuchan las palabras de este libro. O sea, es un privilegio. Somos privilegiados. A eso se refiere, ¿no?
de saber lo que está por venir. Y estamos dando la solución. Aquí, vean, yo hice mucho énfasis en la solución y en el mensaje de esta noche. El mensaje realmente, el mensaje, no la enseñanza en sí. El mensaje de esta noche, la sangre de Cristo. Parece teórico eso, pero hemos hecho lo que es excelente, lo hemos hecho muy común. Como oímos, le pasamos por alto. Le hemos hecho religión o religiosidad, no le hemos hecho una vida. La sangre de Cristo es viva y eficaz. ¿Cómo puedo vencer las tentaciones? ¿Cómo puedo vencer las depresiones? ¿Cómo puedo vencer al maligno? Es a través de las evidencias que produce la presencia de Jesucristo en nosotros, porque nos ha limpiado. Por eso es ahora ya, al fin llegaste, Señor. Al fin se hizo en mi vida tu presencia que me vino a cambiar. A eso se refiere el mensaje. Nos lleva a la reflexión, a que debemos mirar cómo estamos andando delante de Dios, pero al mismo tiempo hay una esperanza, porque dice, ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el acusador que a veces día y noche estará también a nosotros acusándonos, pero el Señor con su sangre nos ha vencido. Entonces yo creo que también hay un mensaje tan esperanzador, sabiendo que si nos volvemos al Señor, ya no tenemos quien nos acuse, porque el mismo Dios con su sangre preciosa nos ha liberado.